Buenos días, chicos. Esta es la explicación y parte de la explicación de la continuación del tema. ¿Sí? Es la teoría del origen autóctono. De hecho, vamos a tener tres partes fundamentales. El primero es la interpretación evolucionista por un autor argentino, la interpretación creacionista por un autor boliviano, la llamada La lengua de Adán, las contribuciones de la teoría autóctona en este último tiempo, que es por Thor Heyerdahl, ¿sí? De hecho, el origen autóctono empieza con que el origen del hombre se encontraba en las pampas de Argentina. Estamos hablando de Florentino Ameghino. Era un paleontólogo y zoólogo argentino, obviamente muy famoso por sus estudios y durante mucho tiempo se dedicó a investigar la fauna de Argentina, ¿no? Y luego pasó al estudio del origen del hombre. Su teoría se basa en que el hombre de América no vino de África, sino, como suele decirse, obviamente, sino nació aquí en América. Estos estudios se basaron porque encontraron fósiles, ¿sí? De restos del Homo pampeanus, ¿sí? Y él, a través de eso y basándose en ese hallazgo, empezó a hacer su teoría. ¿En qué consistía su teoría? ¿Sí? Él afirmaba de que había un hombre plano angulado y que dio como resultado a diferentes homos, ¿no? Diferentes hombres. Y esto se desarrolló en las pampas de América. Este primer homo es el tetraprótomo, ¿sí? El otro es el tritópomo y el diprótomo, ¿sí? La reunión de estos tres homos dio como resultado al Homo pampeanus, que se desarrolló en las pampas de Argentina, ¿sí? Posteriormente, el estudioso del origen del hombre del Inca afirmó que el Homo pampeanus se da en la era terciaria, ¿sí? Y por tanto, la teoría de este estudioso argentino se descartó totalmente. Eso no significa que no sea importante, sino sus estudios fueron importantes, ¿no? Justamente por el hallazgo que se hizo en Argentina, apoyó mucho la teoría de Ameghino. Entonces, posteriormente este otro autor descarta la teoría, pero no significa, como dije anteriormente, que sea una teoría pasada, ¿no? Hay que valorar también el estudio que hizo Ameghino. Luego tenemos la interpretación creacionista y la lengua de Adán. Esto es un estudio de nosotros, ¿sí? En Bolivia, Emeterio Villamil de Rada es un representante reconocido a nivel internacional y también sudamericano porque hizo bastantes estudios de lenguas muertas y Villamil de Rada nació en La Paz en 1800, como dice acá, fue un viajero nato y también un empresario minero y agrícola, ¿no? Su teoría se basa en las interpretaciones de la Biblia y la descripción del Edén, ¿sí? A base de esas descripciones llegó a la conclusión de que Adán y Eva son de Sorata, ¿sí? Las descripciones del Edén, las montañas, el agua natural, etcétera, todo eso daba como resultado que era Sorata. Apoyado con sus estudios de filología, la filología por si acaso estudia lenguas muertas y varios idiomas, ¿sí? Sí era su teoría que la lengua de Adán fue el aymara, ¿sí? Porque hay muchas similitudes con las lenguas antiguas.
Por ejemplo, en Aymara, Anu es perro, y en egipcio, Anu también es perro, ¿no? O chacal. Entonces había unas similitudes. De hecho, los filólogos estudian mucho esas relaciones de lenguas, ¿sí? Antiguas. Entonces, el Aymara también es súper antiguo. Entonces, a través de eso, el señor Villamil de Rada hizo su teoría. Además que en su libro, La lengua de Adán, explica toda esa teoría, ¿no? De cómo vino Adán y Eva. Y también dice que la Aymara era solo una, solo era la única lengua, y todo esto sucedió de la Torre de Babel que se describe en la Biblia, sucedió en Tiwanaku, ¿no? Entonces hay muchas similitudes entre las culturas nativas y la Biblia. Entonces a través de eso el Villamil de Rada hace eso, ese estudio. Pasemos a las contribuciones de la teoría autóctona. Estamos hablando de Thor Heyerdahl. Sí, ya estamos hablando del siglo XX en realidad. Thor Heyerdahl es noruego, nació en 1914 y murió en 2002. Era un etnógrafo famoso, ¿sí? Y también hizo muchos estudios de zoología y botánica, también de geografía. Hizo 2 expediciones con Tiki, bueno, 3, con Tiki, Ra-1 y Ra-2. Con Tiki se hizo en 1947. En este viaje se quería probar de que los indígenas de América no aparecieron de la nada, sino hubo comunicaciones con las civilizaciones de Polinesia. Con Tiki es una relación de idiomas antiguos. Kon-Tiki es un dios sol de la Polinesia, y Tiki también era conocido en el Aymara Puquina como el dios sol. Entonces había una relación de idiomas. Entonces, por lo tanto, él llegó a la conclusión de que puede haberse dado un contacto antes de Colón. Su viaje de Kon-Tiki duró bastante tiempo y se recorrió aproximadamente 8.000 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico, ¿sí? Lo hizo en una balsa de Totora. Esta expedición fue en 1947, ¿sí? Navegó, como dije anteriormente, todo el Pacífico, y fue desde las islas de Perú hasta la Polinesia. En esta expedición se demostró que no había razones para dejar a un lado a los habitantes de la América del Sur, y que estos tenían contacto con Polinesia. Aquí está un mapa de su expedición, de sus anotaciones. El Ra-1 y el Ra-2. El Ra-1 se hizo en 1969, desde África hasta América, pasando todo el Atlántico. Llegó hasta América. Él quería probar que también había relaciones con la cultura egipcia y con esta parte de América. El Ra-2 se hizo el 17 de mayo de 1970. Se inició una travesía bastante larga a través del Atlántico, también para probar de que los pueblos de África podían haber venido también a América y haber tenido algún contacto. También se hizo con una balsa estilo egipcia, ¿no?